Seguimos aquí en 0 Horas, platicamos ahora con Francisco Guerrero, que es consejero electoral del IFE, varios temas a tratar. Francisco, muchas gracias por venir, buenos días. Hola, buenos días, mucho gusto con estar contigo. Francisco, ¿qué te parece si para empezar platicamos sobre el tema Michoacán, un tema pues que obliga después de los resultados tan parejos entre los tres candidatos a la gubernatura? Yo creo que es una elección interesante en muchos sentidos. El primer elemento que yo señalaría es que hubo muchas amenazas de violencia, se pensaba que iba a ser una elección violenta. Por fortuna la elección se llevó a cabo en paz, eso es algo creo que habría que destacar. Segundo, efectivamente la diferencia entre el primero y el segundo lugar, y destacaría algo que me parece muy importante. Fue la primera vez que hemos visto ya de manera más clara en un lugar grande como es Morelia, esta nueva disposición legal que establece que cuando el resultado entre el primero y el segundo lugar es menor a 1%, podemos ver ya en el terreno de juego lo que es el voto por voto, casilla por casilla, y decir que a pesar de que se dio este voto por voto, casilla por casilla, el resultado virtualmente pues no se vio modificado. Y finalmente diría también que todo este elemento relacionado a las acusaciones que ha habido entre los partidos en torno al tema del narcotráfico. Creo que ese es un tema que hay que revisar con mucho cuidado. Yo sería muy cauto en trasladar la experiencia de Michoacán a la experiencia nacional. Son obviamente elecciones completamente diferentes la que se llevará a cabo el 1 de julio de 2012 contra la que se llevó a cabo en esta entidad, pero diría que al final de este proceso podemos ver que la gente pudo salir a votar, que la diferencia, a pesar de ser corta, ahí está, y ahora obviamente, como en muchas elecciones que hemos visto en el país, pues habrá que esperar las impugnaciones por parte de los actores políticos, pero por fortuna tenemos un mecanismo para resolver las controversias, que en este caso será la presentación ante el Instituto Electoral, después ante el Tribunal Estatal, y no habría que descartar que todo termine resolviéndose ante el Tribunal Electoral Federal. ¿Qué labor, qué hacer tiene ahí el IFE ante las impugnaciones que ya empezamos? Vienen de todos lados. Bueno, el IFE tiene básicamente dos labores fundamentales en las elecciones locales, y esto es importante porque el 1 de julio tendremos 15 elecciones locales concurrentes, algo histórico en la vida del país. El primero es que el IFE participa en la construcción del padrón electoral. El padrón que se utilizó en Michoacán es el mismo padrón que el Instituto Federal Electoral construye a través del Registro Federal de Electores. Y el otro tema es el relativo a las quejas, particularmente en materia de radio y televisión. Como tú sabes, Enrique, la Corte lo acaba de determinar, el Instituto Federal Electoral es el único instituto encargado de lo que es la resolución de conflictos y asuntos relacionados con la radio y la televisión. Tuvimos mucha actividad en materia de quejas. Hace unos días, recientemente acabamos de cerrar el expediente de resolución de quejas, pero vemos, yo lo veo como un signo interesante para la elección de Michoacán y hacia el futuro, que los partidos políticos presentan una gran cantidad de quejas, muchas de ellas obviamente son infundadas, pero también son parte de su propia estrategia electoral. Francisco, ¿qué tan confiable es el padrón, habida cuenta de que particularmente en Michoacán muchos de los censores, muchos de los que fueron a levantar este padrón no pudieron entrar, y así va a ser en otros estados del país, supongo Sinaloa, Tamaulipas, qué decir, allá en el Valle de San Fernando, etcétera? Bueno, evidentemente el tema de la seguridad es un tema relevante, no solamente para el tema del Registro Federal de Electores y el padrón, sino lo que será en su momento la capacitación electoral. Como tú sabes, Enrique, el Instituto Federal Electoral tiene muchas atribuciones, pero hay una que no tiene. El IFE no puede generar condiciones de seguridad, eso le corresponde a la Secretaría de la Defensa, a la Secretaría de la Marina, a la Secretaría de Seguridad Pública, a las policías municipales y estatales. Sin embargo, el nivel de confiabilidad del padrón fue acatado por todos los partidos políticos que participaron. Estamos hablando que el padrón electoral tiene niveles de confiabilidad alrededor del 99%, ese no es un problema en este momento. Lo que sí será muy importante es permitir que a través de esta expansión de la seguridad pública podamos instalar todas las casillas electorales en todo el territorio nacional, porque el primer requisito para que haya una elección exitosa es que la gente pueda salir en libertad a votar. Si la gente se siente coaccionada en su voto, se siente temerosa, evidentemente esto no ayuda al nivel de participación. Sin embargo, diría que en el caso de Michoacán fue sorprendente ver que alrededor del 55% del electorado participó en la elección. O sea, a pesar de condiciones tan complejas, la gente sigue deseando votar porque la gente ve en las elecciones una posibilidad para resolver problemas. Son 54 por ahí, ¿no? 54-55. Ahora, ¿qué podemos esperar tomando como base la situación de inseguridad en algunos estados para el año que viene, para el 2012? Estamos trabajando en lo que yo denominaría un nuevo protocolo de seguridad. Nos interesa mucho informarle a las autoridades cuáles son estos mapas de riesgo
que el Instituto Federal Electoral ha venido construyendo. Te recuerdo, Enrique, que nosotros tenemos oficinas en los 300 distritos electorales, en las 32 entidades federativas, tenemos el pulso de lo que pasa en todo el país. Yo diría que el IFE es la institución del Estado mexicano que más cerca está de la realidad que se vive en los distritos y en las entidades federativas, y el presidente del instituto, el doctor Valdés, ha anunciado una serie de diálogos y contactos, en especial con el secretario de la Defensa, el secretario de la Marina y las instituciones ya que he mencionado, para poder construir un protocolo de seguridad, porque hemos visto que el tema de la inseguridad no es un tema solamente exclusivo de una entidad federativa. Esto lo vimos en otras épocas del país, sabíamos que el norte tenía ciertos problemas, algunas entidades en el sur. Ahora hemos visto que en muchas ocasiones entidades que tradicionalmente no tenían esta problemática, pues empiezan a incorporar. Por eso es que solicitan al gobierno federal operativos especiales en materia de seguridad. Lo que el IFE va a hacer y va a trabajar en los próximos meses es, primero, que se generen condiciones de seguridad para los candidatos, que se generen condiciones de seguridad para el personal electoral, y lo que yo diría que es más importante, que el 1 de julio se puedan instalar todas las casillas electorales y que la gente pueda salir a votar a partir de las 8 de la mañana en libertad. Con seguridad y en paz. Exacto, esa es la idea. Francisco Guerrero, consejero electoral del IFE, para concluir ya con el tema Michoacán y pasar al tema de los mexicanos en el extranjero y su posibilidad de sufragar. ¿Se ve difícil o imposible el hecho de que se repitan las elecciones en Michoacán como lo ha solicitado el candidato del PRD? Eso evidentemente es una decisión que tendrá que tomar los órganos correspondientes. Al ser una elección estatal, todas las quejas se procesan en el Instituto Electoral local. Después estas suben al siguiente tribunal de alzada, que es el Tribunal Estatal, y eventualmente quien tiene la última palabra es el Tribunal Federal Electoral. A ellos les corresponde determinar esta situación. Yo lo que he señalado reiteradamente es que es importante que los candidatos de todos los partidos que tengan impugnaciones las presenten, las documenten. A mí me parece que no es suficiente poner sobre la mesa una queja si esta no viene acompañada de evidencias. Es decir, los dichos per se son solamente eso, y abunda, dichos, ¿no? Y bueno, en la política estamos acostumbrados a escuchar muchos planteamientos. Lo que yo esperaría es que los partidos tengan confianza en el modelo jurisdiccional que nos hemos dado los mexicanos, que está establecido en la Constitución, y ya le corresponderá a los magistrados definir esta situación. Amigos de Cero Horas, estamos platicando con Francisco Guerrero, que es consejero electoral del IFE, y creo que el tema, ahora que estamos llegando a los Estados Unidos y a ustedes que nos ven allá en la Unión Americana, les es de vital importancia el saber, bueno, cómo se podrá votar, si existe la posibilidad, etcétera. El consejero conoce de este tema. Yo quisiera, Francisco, de entrada que nos pusieras en antecedentes respecto a la posibilidad o no de que los mexicanos residentes afuera puedan votar. A ver, es muy importante decir que por primera vez en la historia de México, en el año 2006, gracias a una reforma constitucional, todos aquellos mexicanos que viven en el extranjero pueden votar. En la experiencia del año 2006, a pesar de que había una gran expectativa, al final del día solo votaron alrededor de 32,000 mexicanos, que evidentemente, Enrique, no se corresponde pues con el número de millones que viven particularmente en los Estados Unidos. De acuerdo al último censo hispánico, estamos hablando que alrededor de 12 millones de mexicanos tienen origen mexicano, ellos nacieron en México o sus hijos nacieron en México, y evidentemente el resultado de 2006, por decirlo menos, fue modesto. Sí, claro. ¿Qué hemos hecho nosotros a partir de este modelo? La primera situación que hicimos fue eliminar en las solicitudes que se tienen que enviar desde territorio extranjero el requisito de poner un documento que acreditara tu domicilio. ¿Por qué? Porque muchos paisanos nuestros, especialmente en Estados Unidos, tenían distancia a dar un comprobante de domicilio por cuestiones de carácter migratorio. El otro elemento es que ahora el porte pagado que se tiene que enviar a través del correo es gratuito. Eso nos ha permitido que al día de hoy estemos hablando que hemos recibido alrededor de 7,500 solicitudes, lo cual significa, si comparas este periodo con el periodo del año 2006, alrededor de más del 300% más de gente que está enviando sus solicitudes de voto a lo que lo hicieron en el 2006. ¿7,500 solicitudes de Estados Unidos o de cualquier otro país? Son de todas partes del mundo. Te sorprendería ver la cantidad de mexicanos que hay en países muy lejanos al territorio mexicano. Por supuesto, los Estados Unidos ocupan un porcentaje muy elevado. Yo te diría que alrededor del 95-96%, porque es donde está localizada nuestra comunidad. Importante decirle a la gente que nos está escuchando a través de este importante medio que el proceso de inscripción en la lista nominal para votantes que viven en el extranjero comenzó el 1 de octubre y termina el 15 de enero.
Entonces, quien no se inscriba entre el 1 de octubre y el 15 de enero, aunque quiera participar posteriormente, ya no podrá hacerlo. Hasta el 15 de enero. Exacto. Entonces, tú sabes muy bien, Enrique, por tu experiencia como periodista, que tendemos a dejar las cosas hasta el último momento. Hay que decir que también los mexicanos que viven en el extranjero, a diferencia de los mexicanos que viven en territorio nacional, podrán utilizar por última ocasión la credencial 03. Esta credencial ya los que vivimos en México pues ya no tiene ninguna validez de carácter legal ni de carácter electoral. Esto es importante. Para los que vivimos en la República Mexicana ya no, y así se ha hecho saber a través de los mensajes de los spots. Pero para los paisanos fuera del país todavía podrán usar la 03. Sí, y esto es importante porque según los últimos cálculos que hemos hecho, podríamos estar hablando de que hay alrededor de entre 4 y 5 millones de mexicanos que viven en el exterior que son tenedores de una credencial 03. 4 y 5 millones que tienen 03. Exacto, que viven... Un universo enorme. Sí, lo que pasa es que si tú sacas... Y hay datos que son sorprendentes. Te doy uno que para mí es extraordinario. Del año 2000 al año 2010, los mexicanos que viven en el exterior, específicamente en los Estados Unidos, enviaron a México alrededor de 250 mil millones de dólares de remesas. Sí. Ese porcentaje de mexicanos que decidió salir de territorio nacional para vivir particularmente en los Estados Unidos, es una cifra que no tenemos todavía con claridad, porque siempre que hacemos los cortes en el padrón, hay dos grandes segmentos de mexicanos que en muchas ocasiones no sabemos de ellos. En primer lugar, los fallecidos. Como tú sabes, tenemos registros civiles muy débiles y la gente además no reporta los fallecimientos de sus familiares. Y por otro lado, esta gran cantidad de mexicanos que salieron. Por eso fue que decidimos que el corte de la credencial 03 no se extendiera para los mexicanos que viven en el extranjero, aunque aprovecharía para decir que es muy importante que los que viven en México aprovechen que tienen como fecha límite el 15 de enero para renovar su credencial para votar. Quien no renueve su credencial antes del 15 de enero y vive en México, primero no se va a poder identificar con su credencial, pero lo más delicado, no va a poder votar. Y como tú sabes, dejar la decisión propia de ejercer la democracia en manos de otros, pues es un crimen contra la democracia. Francisco, ¿por qué es necesario cambiarla? ¿Por qué la 03 ya no tendrá validez? En el caso del territorio nacional hay un transitorio de la reforma electoral que establece que por primera vez va a haber un periodo de 10 años de vigencia para la credencial para votar. Okay. Esto significa que las credenciales 03 ya dejaron de ser útiles y pues como tú sabes, ante la carencia de una cédula de identidad para adultos, la credencial para votar con fotografía se ha transformado en el documento de identidad. Un proyecto en el que, por cierto, los mexicanos hemos invertido en más de 20 años de existencia de la credencial, 2.500 millones de dólares. Ya. A ver, parece que por aquí me quieren hacer una pregunta. ¿Los residentes tendrán que ser legales o ilegales o eso no es un asunto que ataña al IFE? Hay dos requisitos que tú debes llenar para poder votar desde el extranjero. El primero es que tengas una credencial para votar con fotografía, incluso la credencial 03. La segunda es que me firmes vas a tener que mandarme una solicitud con tus datos donde vas a decir este es el domicilio donde yo vivo actualmente. Tienes que firmarla, decirme a dónde quieres que te envíe tu boleta, porque además el proceso de votación es un proceso en 3 etapas. Primero te inscribes, me envías tus datos, yo los reviso en el Registro Federal de Electores y posteriormente te envío tu boleta. Cuando ya tengamos los nombres de quienes serán candidatos o candidatas, te voy a enviar tu boleta y tú tienes que enviarme esa boleta a partir del mes de abril. Me tiene que llegar a mí por lo menos un día antes del día de la jornada electoral, porque los votos de estos mexicanos, de todos los mexicanos que viven en el exterior, se van a contar en un gimnasio del Tecnológico de Monterrey, donde los partidos políticos se cuentan exactamente igual que se cuentan los votos de los mexicanos que viven en territorio mexicano. Yo creo, Francisco, que todo este procedimiento merece que nos vayamos paso a paso con él. Es decir, sí. Para empezar, todos aquellos mexicanos que te están viendo ahora, que residen en el extranjero y que están interesados en votar, tendrán que hacer una solicitud para empezar. ¿Ante quién tienen que acudir? ¿Ante su consulado? ¿Ante la embajada? Pueden hacerlo en sus consulados o embajadas, ahí están los formatos para poderlos enviar. También ahora con este mundo tan rodeado de internet, lo pueden hacer a través de la página www.votoextranjero.mx, ahí pueden entrar a esta página o a la página del IFE, www.ife.org.mx. Hay una ventana especial donde puedes entrar, ahí puedes bajar la solicitud, la puedes bajar. Habiendo hecho este procedimiento, lo tienes que enviar al Instituto Federal Electoral. El porte es gratuito, es importante decir que no tiene ningún costo,
Y una vez que nosotros... Pero también se puede mandar a través de la web. No, se puede mandar exclusivamente a través del correo. Ok, o sea que lo tengo que imprimir y lo tengo que enviar por correo. Lo vas a imprimir, vas a poner tus datos. Eso es importante, Sí, vas a llenar la solicitud y me vas a acompañar fundamentalmente la fotocopia de tu credencial. Ok. No me tienes que enviar tu original. ¿Por qué? Porque con esa fotocopia de tu credencial yo voy a verificar que estés inscrito en el padrón, que estés en la lista Ok. nominal, para efecto de que no se vote en dos lugares distintos. Ok. O te inscribes en el exterior o te inscribes en México. ¿Me permites hacer una pausa? Por supuesto. Amigos, les quiero comentar lo siguiente. Estamos hablando con el tema de los mexicanos en el extranjero que desean votar y lo que tienen que hacer, el procedimiento, que no es cualquier cosa. Ya lo que escuchamos es que tienen que bajar su solicitud a través de la web. La dirección la vamos a repetir y la vamos a poner en nuestra pantalla. Esto es muy importante, no se puede hacer a través de la web. Tienen ustedes que enviar este documento acompañado de una copia fotostática de su credencial de elector con fotografía. Pero lo que sigue, el procedimiento que sigue después de esta pausa. No se vayan.